Ok, perfecto. Dejo de recibir las respuestas. Muchas gracias. Cuéntenme cómo les pareció. ¿Fácil, difícil? Em, ¿Creen que hubo preguntas que fueron temas que no vimos? Yo siento, mejor dicho, yo siento nada, es que todo lo vimos, pero yo siento que sí falta un poquito de tiempo para analizar tantas preguntas, porque a pesar de que fueron temas que vimos, como el esto de tener opciones múltiples, como es que sí te confunde, ¿no? Es como que, oh, espérame, pidos. Y porque estás debatiendo entre una y otra, pero sí todos los temas los vimos, ¿no? Ahora sí que no hay tema de que, ay, esto no lo vimos, porque no, sí todos lo vimos. Ok, gracias Liliana. ¿Alguien más? ¿Su opinión, comentario? Yo, pues sí Dime, nos Edna. hizo falta mucho tiempo, porque en lo que analizábamos la pregunta o la respuesta de las columnas era así como de, ok, vamos a leer con calma, vamos a comprender, pero sí hizo falta tiempo. Ok, ¿como cuánto tiempo más hubieran querido que les diera? Yo sí hubiera escogido unos 15, 20 minutitos más. Ok, para considerarlo para el próximo examen. ¿Quién más? Comentario. Sí, mis, porque no fue mucho, realmente ya fue en las últimas, ya fue como que de releer y releer, releer. Sí, serían como 15 minutos. Perfecto, se los agradezco, chicas. El próximo examen, entonces, le pongo 15 minutos más de tiempo. Eh, Creo que les entregaba su puntuación en cuanto respondían, ¿cierto? Le puse esa opción. Sí, sí los entregó, profesora. Perfecto, entonces, bueno, más o menos, Me apareció. ¿cómo? Bueno, no sé, creo que no Perdón. revisé. Ah, nada, niñas. Sí, se los envía o les decía, pero también puse que les enviara copia a su correo, eh, porque creo que es importante que también ustedes sepan en dónde se equivocaron para que, ya que lo revisen con calma, respondamos las dudas si es que tienen alguna duda, ¿no? Si de repente me dicen, maestra, aquí sí salió mal y yo estoy segura que está bien, porque además ya leí que no sé qué, entonces eso lo podemos arreglar en la asesoría. Les recuerdo que este jueves vamos a tener asesoría de 7 a 8 otra vez para empezar a abordar el tema del problema prototípico, pero también para comentarles sobre la otra práctica que les estoy dejando, que es la realización de un actograma. Entonces, quiero tener este jueves asesoría con ustedes para esos dos temas. Recuerden que no es obligatoria. Además, recuerden que las prácticas se entregan en equipo, con el equipo anterior que entregaron la primera. Entonces, con que pueda estar una persona de cada equipo, yo creo que es suficiente para que con el resto del equipo le comunique de qué se está tratando o cómo es que se tiene que hacer el actograma. Si bien se tiene que entregar esta segunda práctica hasta el 3 de diciembre, tienen que ir recopilando datos desde ya. Por eso me interesa poder verles para la asesoría, para explicarles cómo es que se tiene que hacer, ¿ok? Sí, solamente una persona por equipo y puede ser incluso, ¿no? Pero si están todos es mejor, ¿no? Sí, con que esté una persona por equipo es suficiente para comentarles esto. Si están todos, exactamente es mejor. Jessica, ¿tenías alguna pregunta, comentario? No, es que estaba de acuerdo con lo que había dicho. Ok, gracias. Bien, pues el día de hoy vamos a concluir con esta otra parte que también tiene que ver con una tarea que tienen que entregar la próxima semana, que es llevar a cabo un análisis de caso. ¿Alguna vez han hecho un análisis o un estudio de caso en alguna otra materia? No, yo No, creo. profesora. Ok, entonces también les voy a compartir en esta misma tarea donde está creado el informe que tienen que entregar del estudio de caso, les voy a compartir cuáles son los procesos que se tienen que llevar a cabo en un análisis de estudio de caso. Es un pequeñito tutorial de YouTube y tal vez el ejemplo no esté enmarcado dentro de algo de la psicología,
pero aún así, con eso es suficiente para que ustedes puedan estar viendo qué es lo que espero que entreguen de ese informe. Les comento, un estudio de caso es algo que además en la psicología y casi en todas las ciencias de la salud, sobre todo las clínicas, sirve mucho para publicar un artículo, un pequeño reporte, pero incluso sirve para dar la publicación de un libro. Este libro que les comentaba de este neurobiólogo muy famoso, Oliver Sacks, que escribió El hombre que confundía a su mujer o que pensaba que su mujer era un sombrero, es justamente es todo un libro en donde él va relatando estudios de caso. O sea, tuvo tantos pacientes con cosas tan particularidades que le dio para escribir más bien un libro respecto a esos pacientes. Entonces, eso es hacer un estudio de caso. Es tener un sujeto con ciertas características, con ciertos contextos, y lo que ustedes tienen que ir haciendo es, con base en la información que se tiene, sugiriendo hipótesis, preguntas, qué es lo que creen que podría estarle pasando, pero a la par, esas hipótesis que ustedes piensan, pues desde luego que tienen que estar argumentadas desde dónde vienen y cómo le van a dar respuesta también con argumentación. ¿Alguna vez han visto de pura casualidad algún episodio de Doctor House? Sí, Sí, me. Ok, pues todo lo que pasa en ese episodio, cuando llega un paciente, cuando empiezan a ver los síntomas y ese momento culminante donde él reúne siempre a su equipo de trabajo para hacer como todo un compilado de la información de tal día tuvo esto, tal día se le realizó ese examen, en el examen salieron tantos resultados, según su historia clínica esto, eso que ellos están haciendo es llevar a cabo un estudio de caso. Y prácticamente es lo que quiero que hagan. Entonces, yo ahora mismo les voy a presentar el estudio de caso que se enmarca dentro del último tema de la unidad, que ya no tuvimos oportunidad de profundizar en eso, pero que ustedes leyeron un, un artículo que les puse sobre los procesos de atención y elaboraron algo sobre los trastornos de atención. Entonces, tiene que ver con esa parte para que retomen ese conocimiento que investigaron sobre qué son los trastornos de la atención y lo lleven acá. Entonces, voy a empezar a compartirles la pantalla respecto a cuál es el caso. Es un caso de la vida real. Eh, Aquí está. Bien, ya le están viendo, ¿verdad? Ok, Sí, maestra. entonces esta presentación ya se las subí también ahorita mientras resolvían su examen. em, Se las puse ya también en las instrucciones de la tarea y entonces justamente es llevar a cabo el análisis de casos sobre trastorno de la atención. Y ahorita lo vamos a desarrollar un poquito, pero es algo que van a tener que plantear ustedes, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el sujeto que estamos analizando? Estas son las características del sujeto por analizar. Es un niño que tiene 10 años de edad y 6 meses. Se encuentra en el 4º grado de la educación primaria. Ha sido derivado por el tutor hacia el psicólogo debido a que cada semana está presentando problemas de conducta, pero además en su currículum lo que observan es que lleva un desfase curricular. Es decir, ha reprobado un año, tendría que estar en 5º y ahora está en 4º y pues principalmente presenta problemas lectoescritores a pesar de que está repitiendo pues este 4º grado en su educación primaria. Entonces, estas son como las características que estamos presentando, que les estoy mostrando que tiene el sujeto. ¿Qué más necesitamos saber de él? Pues en cuanto a su historia del desarrollo. En cuanto a su desarrollo, en la entrevista que se ha llevado a los padres o lo que se reporta es que tiene peso y tallas relativamente normales, aunque la madre explica que tardó un poco de tiempo en su dentición, es decir, en poder llevar a cabo
las dos etapas, ya sea tanto que aparecieran los dientes de leche como en que estos se eliminaran y empezaran a salir los dientes fijos. Refieren que su primera figura de apego durante la primera parte de su infancia fue la madre. Nunca ha tenido que ser hospitalizado por algún tipo de cirugía o problema grave. La madre dice que tuvo un desarrollo de lenguaje y comunicación normal. En cuanto a su desarrollo motor, inició, ella refiere de manera muy temprana a caminar aproximadamente a los 10 meses, que el control de esfínteres adquirido, es decir, que dejara de usar pañales y pudiera empezar a ir al baño o avisar que iba al baño, fue a los 2 años, que ha presentado enfermedades típicas de la infancia, como puede haber sido varicela, eh, contraer piojos en el kinder, etcétera, etcétera, y que lleva todas las vacunas en su cartilla, no ha tenido psicotraumas de importancia, ni es un niño que presente alergias. La madre dice que su desarrollo físico y su estado de salud general son buenos, aunque sí considera que tiene un componente conductual impulsivo, hiperactivo, tiene adquiridas conductas básicas de autonomía acordes a su edad, es decir, es capaz de bañarse, de vestirse por él mismo. En cuanto a sus hábitos de alimentación y sueño, los padres refieren que actualmente son adecuados, aunque ella considera que puede estar un poco delgado en comparación con lo que come. En cuanto a las observaciones que se han dado en el aula, pues son estas. Los profesores que lo han tenido dicen que a menudo hace cosas mal porque no se fija y lo único que quiere, me faltó ponerles aquí, es jugar. Que hace tonterías sin pensar en las consecuencias y solo quiere que sus compañeros estén riendo de lo que él lleva a cabo. Es decir, le gusta estar llamando la atención, pero además de manera positiva. Reclama constantemente la atención de la maestra, lo que significa que está siendo un chico que pregunta demasiado. En el patio, a la hora del recreo, lo que los profesores reportan es que ha ido en aumento el que esté peleando con algunos compañeros y compañeras y que por este motivo, pues ya ha sido reprendido varias veces. También los profesores dicen que es muy expresivo para todo, que se exalta demasiado y que en esa exaltación a veces llega a llegar a estados irascibles cuando se le contradice o cuando se le pide que se controle ante ciertas conductas. Y finalmente, profesoras que lo han tenido también en esa misma escuela, no solamente en este año, sino en años anteriores, dicen que de pequeño les resultaba o parecía ser alguien como muy nervioso, que difícilmente hacía caso y que a veces lo encontraban desmotivado y que solía, pues, ser apático ante preguntas y que respondía generalmente con un no sé o déjame en paz, ¿no? Que mostraba como esta apatía o desmotivación ante las participaciones del aula o de las dinámicas que se daban en el aula. Y finalmente les proporciono también esta información en cuanto a su contexto familiar. El papá tiene 33 años, tiene estudios básicos de primaria, trabaja en la agricultura. La madre es un año menor que el padre. Ella no concluyó sus estudios de primaria, también trabaja en agricultura y además pues tienen 2 hijos. Uno que es el niño del cual estoy hablándoles y una hermanita más de 5 años que en este momento pues está yendo a educación infantil. Lo que se observa y también la madre comenta es que tiene mucha relación con la familia extensa, es decir, con tíos, con abuelos y sobre todo una tía y los abuelos maternos han jugado un papel protagonista en su educación
debido a que los padres pues pasan mucho tiempo fuera por estar trabajando o porque están trabajando. Algo que refieren también es que le gusta mucho salir a jugar con los niños de la cuadra y cuando no está haciendo eso, le gusta mucho estar viendo tele o estar jugando videojuegos. Sin embargo, los papás han notado que cuando se le pide que lleve a cabo cuestiones sencillas, que son más de dos, se les suele olvidar una, eh, solamente puede como tener la retención para hacer una, pero si le piden más de una, la última generalmente la olvida. Eh, También creen los papás que de acuerdo a su edad aún tiene comportamientos infantiles y algo a lo que hacen referencia es que suele tener miedo a la oscuridad. Durante la noche se despierta varias veces por este motivo y a veces hay que acostarse con él, pero que no es que tenga miedo a su habitación porque durante el día puede estar jugando con ella. Entonces, con base en esta información, que les repito, esta diapositiva, esta presentación ya está también en las instrucciones de la tarea, ustedes tienen que empezar a plantearse preguntas sobre cuál está siendo el problema que está teniendo y todo esto enmarcado en las cuestiones que tienen que ver con trastornos de atención, ¿ok? Porque si se dan cuenta principalmente tanto en el aula como en la casa, lo que parece que está ocurriendo con este niño es que no es capaz de ejecutar las tareas que se le piden y en el aula además no muestra interés por llevarlas a cabo y prefiere estar haciendo otro tipo de situaciones como bromas, distrayendo a sus compañeros, haciendo preguntas a las profesoras, pero no de las cosas que tienen que ver con la tarea, sino preguntando cualquier otra cosa, excepto eso. Entonces, con base en eso, ustedes justamente tienen que pensar en equipo, porque recuerden que este va a ser un informe que se entrega en equipo, sobre qué es lo que creen que esté ocurriendo con él, ¿no? O sea, tienen información ahí importante, por ejemplo, tienen esta información donde tiene miedo a la oscuridad, empezar a pensar si probablemente, digo, ya les estoy diciendo que estamos enmarcándonos en el tema de la atención, entonces todavía no vayan a volarse sobre que pueda tener un trastorno en el ciclo del sueño, la vigilia, pero sin embargo es importante que no lo descarten, ¿no? O sea, podrían poner también, probablemente esto está teniendo que ver con que no tenga la capacidad de tener atención, ¿no? Creo que alguien levantó la mano. Sí, perdón, yo creo que Adelante. me espero. Justamente en este análisis, este, y ya lo está mencionando, bueno, ¿qué tanto tiene que ver el que los padres pues no le puedan prestar esa atención y que esté cambiando constantemente de personas que lo cuiden, ¿no? Eso me Exacto. parece muy relevante porque qué casualidad, por llamarlo de alguna manera, que justamente en la noche que ya está reunida esta familia básica, sus papás, requiere de su atención en la noche, ¿no? Es la única forma que tiene para que lo acerquen a ellos, ¿no? Yo me imaginé la escena, ¿no? Pues se tiene que levantar la mamá y decirle, ya no pasa nada, mira, vente si quieres aquí un rato, ¿no? Y es la forma que tiene de acercarse al cuerpo de la mamá. Digo, estoy pensando a lo mejor en voz alta, ¿no? Pero pregunta, ¿eso podría estar en mi reporte de caso? Justamente este ejercicio que acabas de hacer, Sandra, es el mejor ejemplo de lo que quiero que hagan. Justamente eso que quiero que hagan, ¿no? O sea, así de, mira qué extraño está esto, esto, lo otro. Y entonces, lo que necesito es, con base en esas deducciones que estás haciendo, Sandra, hagan una búsqueda y vean qué tanto se relaciona ausencia de padres con trastornos de atención, por ejemplo, ¿vale? O sea, justamente así. Ahorita tú ya tienes una idea de, qué raro, los padres han estado ausentes porque trabajan mucho, pero en la noche tienen miedo, ¿ok? Entonces hacen esta búsqueda en internet, buscan seguramente si les va a aparecer información.
Desde luego que es algo que tienen que ir reportando también en su informe, como las consultas bibliográficas que están haciendo, pero van poniendo eso. Ahora, ustedes se están formando como psicólogos, ¿no? También tienen que pensar y buscar cómo se lleva a cabo las evaluaciones de los diferentes trastornos de atención que se han reportado. Y aquí ya hay cosas que le están acotando la información, ¿ok? O sea, tienen que considerar que es buscar pruebas que se hacen, qué sería lo más adecuado hacer, porque además de que están haciendo estas deducciones tan buenas como Sandra lo acaba de hacer, que es lo que quiero que justamente hagan, entonces plantean sus hipótesis, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita con esto que hizo Sandra, podría ser la pregunta que está teniendo Sandra, podría ser, si ya entendí bien, es ¿qué tanto Sí, está afectando la ausencia de los padres en el sueño del niño, ¿no? Podría ser esa la primera, quizá. Y entonces buscar datos, informes, reportes de qué relación hay también. Si te vas a ir por esa liga de pensamiento, Sandra, quizá sí. ausencia de padres, trastornos de sueño y luego trastornos de sueño o problemas de sueño con trastornos de atención. Porque recuerden que aquí quien está llamando la atención y quien está diciendo esto se está volviendo un problema es el contexto social, no es el entorno familiar. O sea, aquí quien está diciendo, a ver, esto ya no está bien, está siendo por parte de la escuela, ¿no? Es la escuela la que ya está diciendo, está repitiendo el año, está teniendo problemas. O sea, vean, ya también tienen aquí otra información importante, ¿no? Que la escuela nos da, tiene problemas de lectoescritura, ¿no? Quizás otra pregunta que se podría realizar podría ser qué tanto afecta, bueno, es que yo también que pensé eso que comentó Sandra, ¿no? ¿Qué tanto afecta la ausencia de los padres con el desarrollo, se podría decir, educacional del alumno o del niño? Exacto. Y entonces buscan eso o buscan qué tipo de evaluaciones. Digo, no las van a encontrar todas para poder, de hecho no creo que las encuentren porque son caras, ¿no? Los test de evaluaciones psicológicos son caros y no están disponibles en internet. De hecho, en una reunión que tuvimos ahora, se está planeando que ya que las estrategias para ir regresando paulatinamente a presenciales, y parte de eso es que se empieza a tener acceso a estos test psicológicos, ¿no? Pero bueno, ahorita no corramos, no querramos volar antes de caminar, porque van a tener una materia exclusiva también de que aplique evaluaciones para detección de ciertos problemas. Pero más o menos, sin que ustedes la conozcan por completo, seguramente pueden hacer una búsqueda en internet y les van a aparecer una serie de pruebas, descripción de las pruebas que se pueden emplear para ir reconociendo ciertos tipos de trastornos. O sea, hay pruebas específicas para adultos, hay pruebas específicas para niños. Entonces, vean aquí cómo se empieza a ir acotando su sujeto de estudio, ¿no? Tienen que buscar algo que esté descrito en niños que tengan una edad, yo pondría el rango de 9 a 11 años, ¿no? Porque nuestro sujeto de estudio tiene 10 años. Entonces, primero buscar cuáles son los principales motivos o cuál es lo más abundante en cuanto a trastornos de atención en niños de esta edad, ¿no? Eso sería lo primero, como que ir empezando a ir refinando su búsqueda y con esas preguntas que están teniendo tanto Sandra como Yasmín, entonces hacer el research, o sea, la búsqueda de qué es lo que se sabe, qué se conoce, y entonces ustedes argumentan por qué les surgió esa pregunta con base en las características que están aquí en esta presentación, pero la argumentan, ¿no? O sea, ahorita les está surgiendo nada más porque les estoy diciendo que ya es muy bueno, la ponen, pero entonces al momento es válido que la pongan, pero lo que tienen que hacer en su informe de este estudio de caso, vean, aquí es, y pruebas para confirmarlo. O sea, ustedes tienen esta pregunta de, probablemente es por la ausencia de los padres, ¿no? Porque esta figura de autoridad, pues no está o, están llamando o está llamando la atención de los padres. Y buscan eso con problemas de atención en la escuela, ¿no? Buscan
padres ausentes, problemas de atención en la escuela, pueden hacer su búsqueda y entonces terminan por confirmar o rechazar su pregunta, ¿vale? O sea, no tienen que, no tienen que, no tienen que forzosamente comprobar su pregunta de manera positiva. Incluso cuando no la comprueban de manera positiva, pues tienen más para discutir, ¿no? Ustedes van a poner de acuerdo con la información que encontré. Se dice que no hay tanta relación y entonces esta pregunta no es válida. En caso de que esa pregunta entonces ya la descartan, lo que tienen que hacer es no quedarse solo con una. Mínimo en su informe quiero que tengan 3 preguntas de investigación para explicar qué es lo que está ocurriendo con este niño. Y al final de su informe, por favor, chequen bien la rúbrica de qué es lo que les estoy pidiendo en la rúbrica, porque ahí vienen las características. Y les digo, yo también hoy les pongo un video de cómo se elabora un informe de estudio de caso, eh, pero también con base en eso, al final tienen que hacer una sugerencia. O sea, aquí ya estamos jugando un poquito justamente a ser unos profesionales y además pues enmarcados dentro de la clínica, ¿no? Entonces, pues tienen que poner, se sugiere que se hagan tales pruebas, eso podrían poner, porque con esa prueba se puede evaluar la sospecha que se está teniendo de posible problema en retención de órdenes, que además es algo que está desarrollado, que está relacionado con que se desarrolla mal si los padres están ausentes. Por ponerles un ejemplo de esto que ustedes ya están pensando, ¿vale? Así es como debe de concluir su informe. O sea, al final de esas 3 preguntas, pueden ser más, que ustedes se planteen en equipo, pues ya terminan diciendo, pues mira, yo creo que nos vamos más por esta, que podría ser, sospechamos más de esta y vamos a hacer esta sugerencia a la escuela. Hagan de cuenta que la escuela los está consultando a ustedes, les está dando este expediente del niño y está esperando una recomendación por parte de ustedes o alguna sugerencia de por dónde irse, qué canalizar, qué evaluar, qué hacer con lo que están teniendo de este niño. Ajá. ¿Dudas, preguntas, comentarios? De todas maneras, nos va a seguir apoyando, ¿verdad, profe? Claro que sí, o sea, de hecho, yo les pongo el link este que les decía, todo esto ya está ahorita me falta solamente en las instrucciones de la tarea ponerles el link de cómo se hace el informe de estudio de caso, pero lean por favor la rúbrica, vean lo que yo espero después de que vean el video. Y el jueves también aclaramos, o sea, el jueves además de la asesoría que les quiero dar sobre el actograma, cómo elaborarlo, también aclaramos dudas que tengan sobre esta tarea. Ajá. Adelante, Erika, dime. Justamente le iba a preguntar eso, Miss, que si en la asesoría nos iba a ayudar. Claro, sí, las asesorías, recuerden que también, Espérame. aunque hay un punto específico a tratar, podemos seguir tratando las dudas que estén surgiendo en cuanto a clase o en cuanto a tareas. Ujú. ¿Algo más? Ok. Nos comenta que ya lo subió, ¿verdad, Miss? Sí, Es que esto estoy ya en el, está en en el las tablón. instrucciones. Ah, pero vete a trabajo de clase. En Ok. trabajo de clase todavía sigue siendo parte de la tarea de la segunda unidad. Esto ya es para cerrar justamente la segunda unidad. Y dice Ah, ya. análisis de casos sobre trastorno de la atención. Ajá. Sí, ya lo vi. Y es Gracias, para Miss. entregarse el 29 de octubre. Entonces, ya les subí esta presentación. Ahí nada más me falta ponerles el video de cómo se elabora un informe y con eso concluiríamos. Entonces, con esta última tarea que ustedes me entreguen, estaríamos justamente cerrando ya también las tareas de la segunda unidad. Y bueno, pensé que ya habían analizado en alguna otra clase lo que es un análisis de estudio de caso o análisis de caso. También lo van a encontrar como caso de estudio, son sinónimos, ¿no? En realidad es como lo mismo, pero es una manera de aprendizaje activa en donde además ustedes empiezan como a poner en prueba conceptos que hemos estado viendo en clase o que ustedes tuvieron que investigar en sus tareas.
eh, para recurrir a ellos y decir, ay, sí es cierto, yo había leído que dentro de los trastornos de atención puede ser este, que es muy característico de tal etapa, me voy a ir a sospechar que puede ser este. Ajá, o sea, es ya como aplicar justamente en algo que es real, porque este niño sí existió o existe, este, y yo se los estoy poniendo para ver ustedes cómo empiezan a aplicar todos estos conceptos y cosas teóricas que estamos empezando a tener. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Bien. Pues entonces ahora en estos 30 minutos que me quedan, quiero empezar con la tercera unidad, un poquito lo que queda de tiempo. Déjenme, les comparto la presentación de esta unidad para empezar a hablar. Yo creo que me va a dar tiempo de hablarles muy poquito porque también quiero escucharles a ustedes. Comparto la pantalla. Compartir. Aquí está. Ya la están viendo, ¿verdad? Ya, maestra. Ok. Pues iniciamos justamente con la tercera unidad, que es neurobiología de la conducta. Dentro de esta unidad, lo que vamos a explorar es la neurobiología de las emociones, pero desde una perspectiva biológica. Vamos a hablar un poquito de la neurobiología de la conducta motivada, que yo les dejé una primera tarea sobre motivación. Era un artículo un poquito grande. A mí me gustó ese artículo porque habla como desde una perspectiva, desde la filosofía, considerar qué es la motivación, y termina hablando desde las cuestiones en cómo se aplica en una situación social la motivación, ¿no? Y además, pues este video que les puse, que de manera muy sintética les habla de las divisiones de la motivación. Entonces, vamos a empezar a explorar esa parte. Para explorar esa parte, pues tenemos que meternos un poquito en términos fisiológicos, en donde les voy a hablar sobre la comunicación neurobiológica. Vamos a recordar qué son las señales químicas, cómo se da también la comunicación por hormonas y cómo se da la comunicación a través de los neurotransmisores. Y finalmente, pues vamos a entrar de lleno a conductas que tienen que ver muchísimo con cuestiones de motivación y específicamente con tipos de motivación, pues básica, ¿no? De aquellas que están a cargo para el mantenimiento de la vida. Vamos a hablar sobre la neurobiología de la conducta alimentaria, la neurobiología de la conducta sexual, la neurobiología del ciclo sueño-vigilia. Vamos a hablar de los relojes biológicos, de los trastornos del ciclo sueño-vigilia, y prácticamente yo les voy a dar como todas las herramientas durante las sesiones sincrónicas de la información teórica de la neurobiología de cada una de estas conductas, y las pequeñas tareas que les voy a ir dejando, pues tiene que ver con que ustedes averigüen sobre los trastornos que estén relacionados con ese tipo de conducta. Ya están todas subidas en el aula virtual con fechas de entrega. En dado caso que nos fuéramos retrasando un poquito en la parte teórica, probablemente modifique también la entrega, la fecha de entrega de ese tema. O sea, por ejemplo, si para la siguiente semana ya tienen que entregar el mapa conceptual sobre los trastornos alimentarios y todavía no hemos visto ese tema, entonces voy recorriendo un poquito la fecha para que vayamos a la par y les sea más fácil desarrollar su tarea. La mayoría de las tareas, de hecho, creo que todas las que les dejé respecto a estos trastornos de cada una de estas neurobiologías que vamos a estar explorando de las conductas, son en equipo. Entonces, vayan también revisándolas, pero a la par ya saben pues que estaremos con las asesorías para ir aclarando también dudas respecto a ello. Entonces, pues hoy de lo primero que quiero que empecemos a hablar es sobre la neurobiología de las emociones. Al respecto, más o menos ya habíamos tenido, hablado un poquito, les había como dejado una tarea de un mapa, ¿no? Que vayan ahí relacionando estructuras importantes que se estén relacionando ahí con
con las emociones. Y entonces me gustaría saber qué es lo que entienden o han ido definiendo por una emoción. Pues es Adelante. lo que se genera. Ay, Sí, Vas, adelante. vas, Jazz. bueno, gracias, Sandra. Pues a lo que yo he entendido es que es lo que se genera al momento de sentir algo, ¿no? De percibir algo. Por ejemplo, no sé, me compraron un regalo, pues es felicidad. Eso es como que la emoción del instante. Ya el sentimiento es lo que va perdurando o lo que me causa al recordar eso. Exacto. Y fíjate ahorita cómo dijiste términos bien, bien importantes, Jazz, ¿no? O sea, al sentir algo hay una emoción y después nos puede generar un sentimiento. Entonces, en la unidad pasada que estuvimos explorando como todos los estímulos que podemos sentir, porque los percibimos de una manera sensorial, por eso se dice que lo sentimos, a veces confundimos el sentir con sentimientos, ¿no? Y no es lo mismo. Eh, a ver, ¿quién nos había levantado su mano? Sandra, seguías tú, me parece, y después, adelante, Sandra. Pues que las emociones, como bien mencionó Jazmín, son instantáneas. Es para preservar, sobre todo, resguardarnos o tener una reacción para la preservación, ¿no? Por ejemplo, el miedo, ¿no? La, la ira, eh, ¿cuál otro? Pues, ahorita recuerdo principalmente estas, ¿no? Pero es para ello, para la preservación y la adaptabilidad del ser humano ante su medio, ¿no? Y sí, igual retomando nuevamente lo que nos comentaba Jazmín, es al momento, pero después se puede volver un sentimiento, algo más estable, ya consciente, ¿no? Esto es una reacción instantánea, ¿no? Exacto. Te viene correteando un perro, tu cuerpo biológicamente y corporalmente reacciona, toma una postura distinta, ¿no? Y adentro ya viene toda una secuencia de actos para prevenir, ¿no? Hay adrenalina, hay estos otros reacciones que tiene también el cuerpo para prepararse a la huida o a la acción, ¿no? Muy bien, Sandra, sí lo has complementado muy bien. Y pues sí, exactamente eso que están diciendo sus compañeras, ¿no? Las emociones van a ser o son y consisten en patrones de respuestas fisiológicas y conductas típicas de la especie. En nosotros los humanos, estas respuestas se acompañan de sentimientos, aunque hay también mucha investigación respecto a en animales que también tienen sentimientos, ¿no? Se les dice que son organismos sintientes, porque además de que sienten como nosotros podemos sentir cualquier cosa, también son capaces de desarrollar sentimientos. Y vaya, estas noticias que hay una que a finales del año pasado y que ahorita ha estado como muy de moda, que han hecho con resonancia magnética, estudiado a los perritos y ven que áreas se están prendiendo cuando ven a su dueño y que además ciertas noticias, dependiendo de cuál estamos leyendo, dicen, los perros se enamoran, ¿no? Porque ponen así que las áreas que han notado que están activas al momento que se acerca su amo, su dueño, su compañero, son las mismas que se activan o que han visto cuando los humanos estamos en un momento de enamoramiento, ¿no? Entonces, así terminan como nombrando la noticia de tu perro realmente te ama, ¿no? Que concluyen de esta manera este tipo de activación en cada una de sus estructuras neuroanatómicas que tienen actividad cuando ponen de estímulo al dueño, a la voz del dueño hablándole, etcétera, etcétera. Entonces, justamente es una serie de procesos que están ocurriendo. eh, Les comentaba que la mayor parte de nosotros utilizamos la palabra emoción para referirnos a los sentimientos y no a las conductas, pero la emoción en realidad es algo totalmente
conductual, que va a tener una respuesta ante un estímulo, como bien nos estuvo mencionando Sandra, porque es la conducta y no la experiencia personal la que tiene consecuencias para la supervivencia de la especie y también para la reproducción. Entonces, es importante que pensemos que justamente las conductas emocionales han ido guiándonos y están presentes hasta este momento de la humanidad porque justamente han sido relevantes para la evolución de nuestro cerebro. Los sentimientos que acompañan a estas conductas pues entraron en juego después. O sea, lo primero que surgió fue una emoción y ya después pudimos desarrollar sentimientos. Entonces, esta es como la liga o el proceso que va ocurriendo, ¿no? Hay una emoción que, por ejemplo, la ira, como bien dijo Sandra, ¿no? Esta emoción que es de las primarias, estoy enojado, enojada, puedo desarrollar un sentimiento que es rabia y además después se me puede instalar un estado de ánimo que sea querer vengarme o tener resentimiento, ¿no? Entonces, estas son como las diferencias entre emoción, sentimiento, estado de ánimo. En la siguiente diapositiva queda un poquito mejor explicado. Entonces, tenemos que las emociones son reacciones momentáneas e intensas que implican una respuesta corporal ante algún estímulo. Estas son reconocibles porque vamos a ver expresiones del rostro y de la voz que van a estar preparando nuestro cuerpo para una respuesta urgente. Por ejemplo, el miedo nos prepara para la huida, el enojo para la defensa, la tristeza para una pérdida o la alegría para un estímulo placentero. Entonces, vean aquí cómo en estos ejemplos están presentes 4 de los estados primarios, ¿no? De las emociones, perdón, que es miedo, enojo, tristeza y alegría. Ajá, esas son las emociones primarias. Luego están los sentimientos y los sentimientos ya son descripciones subjetivas de la experiencia emocional. Estas ocurren después de que primero hubo una emoción y van a tener una duración mayor en comparación con una emoción, pero pueden ser de menor intensidad. Un sentimiento puede manejarse con menos dificultad que el impacto de la emoción, ¿ok? Porque esto ya está pasando por un procesamiento cognitivo. Y finalmente tenemos los estados de ánimo. De ahí que tengamos como, no lo van a ver en esta materia, lo verán el próximo semestre, los trastornos del estado de ánimo, ¿no? El estado de ánimo ya es un proceso que tiene una mayor duración, donde pueden ser horas, incluso días, y ya si se vuelve un trastorno, pues recae incluso en meses. Es de menor intensidad que los sentimientos y que las emociones, pero es prolongado y débil, ¿no? Se tiene control sobre él si no se ha desarrollado un trastorno y más que preparar una respuesta, como lo hacen las emociones, tiene orientación en los pensamientos de las personas, ¿no? O sea, yo puedo estar triste, pero ya sentirme deprimido es algo diferente. Me puede estar generando tristeza tal evento, eso es normal porque es producto o la respuesta de un evento y por lo tanto hay una emoción, pero presentar depresión ya es un estado de ánimo. Y si además esta se prolonga por días, se empieza a caer en un trastorno del estado de ánimo. Ajá. Dudas, preguntas, comentarios. Alguien levantó, espérenme, déjenme quito esto que no puedo ver. Quienes han ido levantando la manita. Sandra y luego Alexander. Adelante. Bueno,
En esta parte de la depresión, a ver, mi duda es, entonces, es un estado de ánimo, la depresión, pero ¿Sí? si ya pasa de un cierta, ¿cuándo se vuelve ya una patología? ¿Sí se le llama patología? Trastorno. O trastorno, esa es la palabra. Entonces, ¿cuándo se vuelve un trastorno la depresión? Cuando, dependiendo de cuál sea el diagnóstico que se esté pensando y que no esté relacionado con un evento eh, que lo haya derivado, si se presenta por más de una semana. Ah, ok. Gracias, profe. En el caso de la depresión, ¿eh? Y ella tiene pues sus diferentes clasificaciones. Trastorno depresivo mayor, trastorno depresivo estacional, Por disfo, ejemplo, perdón, Alexander, rapidísimo. Por ejemplo, cuando fallece una persona es normal estar deprimido. y el tiempo tiene un periodo mucho más largo que Exacto. una semana, Y pero ahí es es cuando se considera un trastorno. Ajá, breve. justamente cuando es un trastorno es porque no hay un evento próximo que haya ocurrido que lo detonó. Ya, ok. ¿Ok? Gracias, profe. Alexander, adelante. Profesora, buenos días. Buen día. Una pregunta con respecto a los estados de ánimos. He escuchado yo que hay gente que es como que tiende a ser más alegre o hay personas que tienden a ser más depresivas o más tristes, no lo sé, a lo mejor estoy usando el término incorrecto. Pero estos estados de ánimo son parte de la personalidad ya de la persona y si son parte de una personalidad, ¿qué rasgos o características llevan a que exista como una tendencia, por decirlo así? Aquella persona que sean como más alegres o más enojonas o más tristes. Ok, es muy buena pregunta. Eh, el estado de ánimo necesariamente es algo que ocurre por la presencia de un estímulo. Entonces, y las personalidades, pues más bien son conductas, más bien son clasificaciones que se han hecho respecto al comportamiento en general de las personas, ¿no? De ahí que se diga, ay, él es optimista, él es pesimista, él es introvertido, extrovertido, o sea, que haya una serie de características. Van de la mano, desde luego que va de la mano la presencia de los estados de ánimo con la clasificación de las personalidades en los sujetos. Sin embargo, no siempre se relacionan. Eh, es muy característico, por ejemplo, de personas depresivas con profunda depresión que sean muy optimistas. De hecho, no sé si ubican a este actor Robbie Williams. Él Sí, era un comediante. sí. Eh, Cuando salió la noticia de su muerte, que ahora no recuerdo si fue suicidio, este, pocos sabíamos que en realidad él estaba o había pasado, padecía de trastorno depresivo mayor, ¿no? Y justamente tal vez diríamos, híjole, pero si era comediante, ¿cómo? Entonces, no siempre se correlacionan los estados de ánimo con la personalidad, Alexander, por este ejemplo que te digo. Sin embargo, sí te dan indicios de el problema que puede estar pasando una persona. O sea, justamente una persona que también todo el tiempo es optimista, todo el tiempo es esto, que aunque esté pasando por alguna adversidad, todo el tiempo es súper optimista, no es normal. O sea, no es nada, nada normal, ¿no? También es de llamar la atención y empezar a poner como banderas rojas respecto a esa conducta que se está teniendo. ¿Respondí a tu pregunta, Alexander? Sí, profesora, muchas gracias. Y por último, los estados de ánimo son con mayor durabilidad, pero entonces cuando ese estado de ánimo, por así decirlo, termina, entonces hay nuevamente otra emoción y de la emoción otro sentimiento y desencadena otro estado de ánimo,
o el estado de ánimo cuando se termina, ¿qué queda, por así decirlo, dentro del individuo? Exacto, el estado de ánimo siempre está, ¿no? Eso sí es un hecho, porque siempre estamos respondiendo ante estímulos. Por ejemplo, ahorita no tenemos ningún estímulo, voy a suponer. Ahorita tal vez ustedes estuvieron estresados porque los sometí a una prueba para evaluar qué tanto han estado aprendiendo, pero ya pasó el examen, igual ya pudieron hasta comer algo, tal vez ahorita están también desayunando. Al principio ni quisieron desayunar de los nervios, qué sé yo, pero ahorita tienen un estado de ánimo de tranquilidad. O sea, en realidad siempre estamos presentando estados de ánimo, ¿no? Un estado de ánimo de relajación. O sea, no es que sea binario, no es que haya un estado de ánimo o no. El estado de ánimo hay que verlo como algo que siempre está constante y que este se va modificando producto de los estímulos que vamos presentando que nos van a generar emociones y sentimientos. Pero en realidad siempre estamos teniendo un tipo de estado de ánimo, ¿no? Un estado de ánimo de cansancio, un estado de ánimo de somnolencia, un estado de ánimo de tranquilidad. Por eso los estados de ánimo tienen como una gama más amplia a comparación de las emociones, ¿no? Les comentaba, las emociones son cuatro: emoción, no, hay cinco: sorpresa, miedo, ira, tristeza, felicidad. Sentimientos, podemos sentir muchas cosas, podemos sentir tristeza, nostalgia, em, ira, rabia. O sea, dentro del enojo podemos tener una gama muy grande, ¿no? Pero estados de ánimo podemos decir: estoy furioso, estoy que quiero matarte, estoy que no quepo en mí. O sea, son como todavía más una gama, una matiz de colores. Si lo viéramos como unos colores, todavía son matices más diferentes, ¿no? Entonces, el estado de ánimo en realidad siempre está presente, Alexander, ¿no? Siempre podemos estar tranquilos, relajados, apáticos, eh, dependiendo de lo que estemos sometidos. Ahorita tal vez esta clase les está interesando este tema y pueden estar interesados, poniendo la atención mucho. Tal vez no les está interesando y más bien pueden seguir con sueño porque no durmieron bien, de que se desvelaron estudiando. Entonces el estado de ánimo siempre está presente. Ujú. Perfecto, muchísimas gracias, profesora. De nada. Sandra, me preguntaba sobre la bipolaridad. La bipolaridad es un trastorno del estado de ánimo y tiene oscilaciones. Se caracteriza por presentar momentos de euforia muy grandes. De hecho, sí, justamente Robbie Williams estaba diagnosticado como bipolar, ¿no? Tenía, además, luego es bien difícil hacer la diferencia del trastorno. No es nada fácil, ¿eh? Hacer un diagnóstico de trastorno depresivo mayor o de bipolaridad. Hay personas que además durante el diagnóstico, que toma muchísimo tiempo, que además tiene que ser interdisciplinario. O sea, no solamente lo puede hacer o el psiquiatra o el psicólogo, tienen que estar manejando y trabajándose a la par para hacer el diagnóstico, porque toma bastante tiempo y eso también luego llega a ser muy cansado para las personas. Se los comento porque yo tengo amigos. A mí en algún momento me diagnosticaron con trastorno depresivo mayor, que yo decía: no, no creo. Este, pero resulta ser muy cansado. O sea, es bien cansado, es bien desesperante también para uno como paciente estar así como, y que está resolviendo los test y es así como de, ay. A mí me llamaba mucho la atención que de repente yo justo le decía al psiquiatra: es que hoy me siento bien, estoy alegre, entonces seguramente como te responda este test va a ser distinto porque el día de hoy me siento bien y no creo que te esté dando como una cuestión tan fidedigna de mi padecimiento. Y él me decía: tú no te preocupes, ¿no? O sea, de eso yo me encargo, tú a mí déjamelo, porque incluso hay cosas que ese test también puede estar midiendo de si en este momento se está viendo reducido o pandeadas ciertas respuestas debido al estado de ánimo que estás trayendo, ¿no? Pero era interesante todo eso. Ya en los últimos semestres me parece que tienen una materia que habla justamente de estas pruebas de diagnóstico. Yo no soy experta en ellas, yo no soy terapeuta clínica, yo soy más bien una neurobióloga, entonces desconozco bastante cuáles son las maneras con las que van discriminando, pero tienen todo un sustento muy interesante que seguramente lo verán a lo largo de su carrera. Adelante, Erika.
De hecho, Miss, lo que platica, estaba yo viendo un documental de neurociencia precisamente y están haciendo un experimento o van a hacer un experimento en donde en el lóbulo frontal van a poner como una placa que haga como una química en donde se inhiba la parte de la ansiedad, ¿no? O sea, para curar este trastorno prácticamente. Digo, es algo muy, muy loco porque en lo que yo vi de ese video es que, pues sí, una parte de tu cerebro la van a hacer como un metal para mantener un estado anímico adecuado, por así llamarlo. Está muy loco eso. Claro, y Está muy loco. seguramente ese metal debe de ser para que esté haciendo las conexiones eléctricas adecuadas, ¿no? Para que esté funcionando como un puente en donde las conexiones sean muy buenas. De hecho, es algo que ya se había estado haciendo. Vamos a tener, no recuerdo si les voy a poner a ustedes otro análisis de casos sobre las emociones. Creo que sí. No, ya no. Pero bueno, el punto es que hay personas que fueron estudios de caso, que hay reportes de ellos, en donde para tratarles el problema de ansiedad se les insertaron electrodos en estructuras específicas. Y entonces cuando estimulaban con la carga eléctrica, esa persona ya no sentía miedo. Y era bien interesante. Pero de repente le saltó mucho que hubo una vez que estimularon a la persona y la persona empezó a llorar así terriblemente. Y mientras lloraba, ella empezaba a decir que quería morirse, que ya no quería estar viva, no sé qué. Dejaron de estimularla y así se le fue por completo todo ese estado de ánimo que presentaba. Entonces eso llamó mucho la atención a los neurocientíficos que le estaban atendiendo en su padecimiento, etcétera, etcétera. Y esos estudios de casos son relevantes porque les comento que dan información que de alguna u otra manera no se puede tener. O sea, trabajar con cerebros post-mortem da buena información, pero no te permite ver la función, ¿no? Y con estas personas donde aceptan que como parte de su cura, que les implanten electrodos, que las estén estimulando y se van reportando, pues también dan información bien importante a la ciencia y sobre todo al conocimiento de las emociones, ¿no? Y de los estados de ánimo. Entonces, lo que es complicado es que recuerden que nuestro cerebro no es que nosotros digamos, amígdala, miedo, pum, quitemos la amígdala y la persona va a dejar de sentir miedo. Porque en realidad lo que ocurre en nuestro cerebro es que se generan redes de comunicación en las cuales pasan por varias estructuras. Y por eso es bien difícil poder hacer una relación que sea totalmente uno a uno de decir, el miedo es a la amígdala como no sé qué, o la serotonina es la felicidad, como porque todos son redes. Lo que es importante que estemos aprendiendo más bien es cuáles son esas redes que hasta el momento se conocen, porque todavía no se conoce todo, y quiénes son como a donde se ha enfocado la mayor dirección del estudio. Y bueno, quiero terminar ahorita avanzando tantito con esta última diapositiva para que si no la han visto, por favor, este fin de semana se los dejo de tarea, vean esta película. Ajá. ¿Alguien la reconoce? ¿Sabe cuál es? Sí. Intensamente. Exacto. Por favor, vuélvanla a ver. Creo que les va a ayudar mucho a ir consolidando esta parte de las emociones. Pero justamente si recuerdan, aquí teníamos pues a las emociones, ¿no? Las primarias, que es de las que estamos hablando. Enojo, tristeza, miedo, alegría. La verde que era sorpresa, ¿no? Desagrado. Desagrado. Desagrado, exacto, desagrado. Entonces, pues vean cómo están aquí las básicas, 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 em, y cómo todo eso se desencadenaba en una respuesta de la personaje principal. Y lo que quiero comentarles ya para concluir la sesión de hoy es que las emociones van a estar constituidas por tres etapas. Una etapa que es compartamental, una etapa que es autonómica y una etapa hormonal. ¿Qué quiere decir esto?
Bien, pensemos, por ejemplo, nosotros cuando vamos caminando en una calle y de repente sale un perro callejero que nos empieza a mostrar los dientes y a gruñir. Ahí está mostrando una emoción de qué podríamos decir. Comportamental. Exacto, porque tiene un comportamiento, ¿no? Pero ¿qué emoción podríamos decir? Tal vez podríamos decir que está ¿El perro? enojado, ¿no? Exacto. Con ira. Exacto, está enojado, ¿no? Podríamos decir, uy, está mostrando enojo porque tal vez ese es su calle, ese es su barrio, yo soy un foráneo, un extraño para él, no me conoce y me está pidiendo que me vaya porque está defendiendo su territorio, ¿no? Entonces vean cómo primero tiene un componente comportamental, quiere decir de comportamiento. Me muestra los dientes, gruñe. Si yo sigo avanzando, va a tener una respuesta autonómica. Y aquí recuerden que se activa esto que también Sandra ya lo estuvo mencionando, se da una activación de respuesta de defensa, está defendiendo su territorio porque a mí me cree un estímulo potencialmente nocivo, dañino, tal vez es una hembra, tiene cachorros por ahí, qué sé yo, tal vez es así, nada más es muy territorial. Y entonces, si yo sigo avanzando, él va a tener una respuesta autonómica ante algo que para él está siendo potencialmente grave. Entonces se va a aventar y ¿qué va a hacer? Me va a morder, pero esa respuesta autonómica justamente reaccionó de manera automática, ¿no? Por la adrenalina que se le empieza, que se le despliega de que yo no hice caso a su primer señal, ¿no? De comportamiento de, oye, vete de aquí, no hago caso y entonces ya con esa emoción que tiene que es de enojo, responde autonómicamente producto de la activación del simpático, sistema nervioso simpático. Y el siguiente componente que está muy de la mano, pues es el hormonal, ¿no? O sea, para que él respondiera, se dio entonces de manera automática este despliegue, pero que hizo que se esté secretando adrenalina, cortisol por el estrés, pero pues una vez que pasa el estímulo también se tienen que restablecer a los niveles basales y entonces parasimpático tiene que empezar a secretar acetilcolina para bajar adrenalina, bajar la frecuencia cardíaca del perro, porque ya no se va a mover, porque ya se aventó, tal vez me correteó, no me mordió, pero sí me correteó, yo también ahí tuve, entonces podemos ver los dos escenarios, ¿no? Yo tuve una de miedo y ahí se nos activó lo mismo de manera autonómica, ¿no? Tal vez él se me aventó por defender y yo corrí por huir. Y en ambos lo que tuvimos activo fue el sistema nervioso simpático que fue córrele, que a mí también este me puede morder. Y bueno, pues ambos con una respuesta, fíjense, con una emoción que surgió de manera distinta por parte de nosotros, miedo, por parte del enojo. La activación que se dio autonómica fue gracias al sistema nervioso simpático y finalmente pues las hormonas que son adrenalina. Ajá. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, sí quedó. Me gustó mucho esta parte. Perfecto. Entonces, porfa, si tienen chance el fin de semana, vean nuevamente esta película. Además, es una joya, es una joya. No sé si lo sepan, pero justamente toda la parte de cómo cuando entraba como al cerebro, yo la voy a volver a ver también para tenerla fresca y que la podamos comentar, pero se apoyó en un neurobiólogo bien, bien reconocido. O sea, hicieron un trabajo de investigación bien bonito y los estuvo asesorando, no recuerdo si uno o dos neurobiólogos, que ahorita se me fue su nombre, para toda esta parte de la representación del cerebro. Pero bueno, dejo de compartir. Les agradezco mucho que se hayan presentado al examen. Gracias por su esfuerzo. No se agobien si tal vez no fue la calificación que esperaban. De cualquier forma, yo voy a considerar para el último examen y segundo, darles más tiempo para que puedan tener chance de responderlas con mejor oportunidad. Pero bueno, recuerden que no tienen tanto peso en porcentaje los exámenes. Si mal no recuerdo, está a la par de sus tareas, entonces
no salió bien, no se decepcionen, vamos a seguir, ya vamos a la mitad del semestre, entonces creo que hay muchísimas oportunidades de que tengan una muy buena calificación si siguen siendo constantes y están presentes, ¿ok? Sí, profe, gracias. Gracias a Liz. ustedes, nos vemos el jueves para la asesoría, por favor. Yo les pongo el link. Hasta luego. Hasta Gracias. luego. Bonita- Igualmente, Bonito inicio de excelente semana, inicio de Miss. semana. Bye.